Bienvenidos a Alcance de Z Church, una versión en español de nuestra iglesia Z Church, de nuestros pastores Larry y Loretta Huggins. En este servicio vamos a estar teniendo Santa Cena, así que tengan listo por favor algo para comer y algo para tomar. Asimismo, estamos recibiendo peticiones de oración. Las puede poner en el Facebook Messenger de Alcance o en el chat de este Zoom. Ya sea que esté en YouTube o en Facebook o en Zoom fuera de línea, por favor, ponga un comentario haciéndonos saber qué les pareció, de dónde están, cómo así nos contactaron. Nos interesaría mucho y estaríamos muy contentos de saber de ustedes. Ahora vamos a orar por este servicio. Oh, amado Padre, gracias, Señor, porque somos parte de tu cuerpo, la iglesia extendida por toda la tierra. Gracias, Señor, por Alcance, para que las personas que hablan en español puedan también recibir los mensajes de Z Church. Bendice a nuestra hermana María para que sus palabras sean guiadas por el Espíritu Santo, inspiradas, y lleguen a los corazones de todos los que lo necesitan oír. Y asimismo, que reprendemos cualquier problema que quiera hacer el enemigo, que no haya ningún problema técnico, ni ningún impedimento de nadie que quiera oír este mensaje para que pueda oír. Y ahora los dejo con la hermana María. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Don Javier, estamos aquí celebrando el 50 aniversario ministerial número 50 del pastor Larry. Número 50, eso es mucho. Y vamos a estar hablando del testimonio del pastor que nos compartió el sábado, de su herencia espiritual, de cómo se entregó al Señor. Y no quisiera que se fuera muy lejos porque quisiera también que compartiéramos cómo nosotros conocimos al pastor y nuestra experiencia con él. Entonces, el mensaje que dio fue un mensaje de testimonio y lo basó en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice, por eso también nosotros, estando rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos atrapa. Y estábamos hablando de esa nube grande de testigos. El pastor tiene una herencia espiritual grandísima, y si alguno de la audiencia conoce de los ministerios cristianos y de iglesias nacidas de nuevo en los Estados Unidos, el doctor Kenneth E. Hagin fue un antiguo pastor de nuestro pastor Larry Huggins. Uno de sus pastores fue Lester Chisholm, y estuvo envuelto también el tío Tommy Chisholm, tía Osborne, de Oral Roberts Ministry, Dick Mills, un gran profeta de Dios que realmente fue una bendición para el pastor, Jan Moore, que levantó el ministerio, que ahora está dirigiendo la construcción del pozo que estamos auspiciando en Anuoluwapo, Nigeria. Anuoluwapo, que se traduce abundancia de gracia. Esa construcción de ese pozo que hemos auspiciado y que vamos a continuar, tenemos la intención de continuar auspiciando muchos pozos. Este primero ha sido dirigido por el ministerio que comenzó el pastor Jan Moore, Good News Ministry. Ahora la pastora Debbie Moore está dirigiendo el ministerio, y todo empezó con Jan Moore, muy conocidos ambos, el pastor Larry y ellos, Ed Dufresne, Fred Prince, Dr. Lester Sumrall, son algunos de los amigos de a esas personas, padres espirituales, hermanos espirituales, mentores, que han llevado a nuestro pastor Larry Huggins hasta
esos 50 años, por supuesto, el Señor utilizándolos a ellos. Todos nuestros antepasados nacidos de nuevo nos están animando y estos son algunos que han pasado con el Señor y están animando a nuestro pastor Larry a continuar en su ministerio a 1000 años más si es posible. Empezando entonces con, por eso también nosotros, estando rodeando de tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. Entonces hablamos de qué pesos. Hay muchas veces que tenemos muchos pesos en la vida. Esto es algo normal para todo ser creyente y para todo ser humano. Todos estamos luchando con algo. Pero entonces lo que el pastor nos aconsejaba era ese hábito que él tiene, un buen hábito, de dejar todas las cargas atrás, de dejarlas ir y aferrarse cada día a Jesús, dejar a él toda carga de toda ofensa, de toda desilusión, para poder continuar adelante, para sin importar lo que Satanás y el mundo y el pecado, la naturaleza caída pudiese interponer, nosotros continuar con el llamado que el Señor tiene para nosotros. Y eso depende de cada persona, porque retos y desilusiones y problemas, dificultades, todos vamos a tener constantemente, aún sin Satanás en medio, ya por la naturaleza ya caída, corrompida, dañada, ya las debilidades y limitaciones humanas ya son un problema, ya son una limitación. Pero si dejamos todas esas cosas atrás y le quitamos peso, podemos continuar adelante fijando nuestra mirada en Jesucristo, como Pedro necesitaba hacer en medio de la tormenta. Pudo caminar sobre las aguas mientras su mirada estaba fija en él y no en las olas y el viento que le asustaron luego. Tenemos que buscar la manera de dejar de mirar la tormenta y enfocar nuestra mirada en Jesucristo para poder continuar. Y del pecado que tan fácilmente nos asedia. El pastor decía que es un pecado, él considera un pecado el rendirse. Dice la palabra que todo lo que no es de fe es pecado. Y si nos rendimos es porque nos ha faltado la fe, porque estamos faltando a la fe, porque estamos determinando poner nuestra fe en las circunstancias, en los problemas, en las desilusiones, en vez de poner como prioridad al Señor. Muchos predicadores y muchos creyentes se han dado por vencidos, se han rendido por las dificultades y los problemas de este mundo. De nuevo, el doctor Lester Sumrall fue uno de los mentores y amigos de nuestro pastor, y él solía predicar un maravilloso sermón que lo escuchó predicar varias veces durante su vida en persona, donde el sermón se llamaba No me rendí. Y él simplemente se mantuvo hasta el final, doctor Lester Sumrall se mantuvo hasta el final, y gracias al Señor, la gracia del Señor ha sostenido a nuestro pastor. En Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice, yo prosigo hacia la meta para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está de parte de nosotros tomar la decisión de no rendirnos y continuar adelante. Por supuesto, necesitamos la gracia del Señor, pero la gracia del Señor va a operar de manera voluntaria. Así que no te rindas y continúa clamando al Señor para que Él continúe derramando su gracia. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y continúa la palabra en Hebreos 12, del 1 al 2, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces,
Si Jesucristo no se va a dar por vencido, nosotros no debemos darnos por vencidos, sino seguir creyendo en todo momento, no importar la circunstancia, que Él va a continuar como dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la gran comisión. Dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Y nos dio la comisión de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hiciesen, pusiesen por obra todo lo que Él había enseñado. Y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar las circunstancias, aún las circunstancias del fin del mundo. Entonces debemos continuar creyéndole y en fe continuar adelante con el llamado que nos ha dado. Continúa Hebreos 12, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así como dice él, nosotros íbamos a ser verdaderos discípulos, discípulos que hiciéramos sus mismas obras y aún mayores, porque Él lo logró, porque Él tomó la victoria, porque nos comparte la victoria, porque nos comparte su gracia. Entonces vamos a mantenernos enfocados en Él y sabiendo, creyendo que algo Él va a hacer. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, aun si está en nosotros mismos. El Espíritu Santo está en nosotros y si nosotros no nos rendimos, Él tampoco se va a rendir. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, habla de soportar las dificultades como un buen soldado de Jesucristo. Y por supuesto que hemos tenido dificultades, pero así como Pablo llegó en un momento de su vida a celebrar sus dificultades. Decía, me voy a regocijar en ellas, en mis debilidades. ¿Por qué? Porque el Señor se exalta sobre mis debilidades. Yo voy a exaltar al Señor sobre mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? Con la gracia del Señor Jesucristo. Él usaba entonces las dificultades y los problemas como una insignia de honor al Señor, que el Señor se exaltaba en sus debilidades. Entonces, ¿cómo empezó el pastor Larry? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que el Señor lo llamó? El pastor Larry nació en el suroeste de Texas, en un lugar cercano a un pueblo fantasma llamado Catarina. Y estaba en un rancho llamado Dunrodén, justo en las afueras de ese pequeño pueblo fantasma. De hecho, está registrado entre el Registro Nacional de Pueblos Abandonados, o que le llaman fantasma. Y de ahí fue que el Señor llamó a nuestro pastor Larry. Poco luego se mudaron de allí a 20 millas a un pequeño pueblo llamado Carissa Springs. Y allí, en un momento dado, a los 9 años, él y su hermana fueron a una iglesia bautista. Y mientras estaban sentados un miércoles en la noche en uno de los servicios, el pastor escuchó al Señor llamándolo por nombre. Y oía como que alguien le llamaba, un susurro, pero fuerte. Un susurro fuerte. Y era tan fuerte que él sentía una voz audible, suave, pero audible. Y se viraba a ver si era su hermana que lo estaba mirando, si era alguien que lo estaba llamando. Se daba cuenta que nadie le respondía, que nadie le estaba mirando. Y se acordó de una lección de una escuela bíblica donde el Señor llamaba a Samuel y le llamaba por nombre en 1 Samuel 3. Y Samuel le respondió al Señor finalmente cuando se dieron cuenta entre él y Elí
que no era ninguno de ellos, no era un ser humano llamando, no era Elí su mentor, sino era el Señor llamando al muchacho Samuel. Entonces él le aconseja y Samuel le responde en su juventud temprana, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, como él pudo, como Larry, en ese momento el muchacho de 9 años, Larry, se pudo responder al llamado del Señor. Fue tan fuerte el llamado del Señor a su corazón que aunque nadie estaba haciendo un llamado al altar, nadie estaba llamando a que pasaran a oración, él no pudo hacer nada sino levantarse, salir del pasillo y dar un paso adelante al altar. Y de esa manera entregó su vida al Señor a los 9 años de edad, respondiendo al Señor, llamando su nombre específicamente en ese momento. En gracias a Dios, su mamá tomó parte de su crecimiento espiritual en ese momento y él fue bastante fiel hasta los 16 años. A los 16 años le llegó un poco de rebeldía, le llegó un poco de confusión, se puso a leer libros equivocados, estaba confundido y hizo una cita con el pastor que tenía en ese momento y le dijo, yo no voy a volver a la iglesia. El pastor le decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Vas a mudarte? ¿Vas a mudarte a otro ministerio de la misma denominación? ¿Vas a cambiarte de denominación? ¿Qué sucede? Y él le dijo, no, simplemente es que tengo unas dudas, no estoy dudando de Dios, no voy a renunciar a Dios, pero no quiero tampoco ser hipócrita, así que quiero dejar de venir a la iglesia hasta que pues resuelva esta situación. Y el pastor se quedó sorprendido, le dijo, bueno, vamos a ver, lo siento mucho por escuchar eso. Y poco después, unos días después, la iglesia decidió sacarlo de la iglesia y lo expulsaron de la iglesia a los 16 años. Pero gracias al Señor y a su gracia, a su Espíritu Santo que continuó con él, que él no se dio por vencido en la fe de Dios, de creer en Dios, porque a los 23 años le invitaron a una iglesia pentecostal en Arkansas. Y algo totalmente distinto al tipo de iglesia bautista donde él había conocido y entregado su vida al Señor a los 9 años. Esta iglesia bailaba, cantaban, gritaban, disfrutaban, celebrando su salvación. Él no sabía ni siquiera lo que era estar lleno del Espíritu Santo, no estaba familiarizado con eso para nada. Sin embargo, cuando oraron sobre él, recibió el Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas de una manera tan poderosa que por una semana él simplemente no paraba de hablar en lenguas, no que era solamente lo que hablaba, sino que constantemente estaba hablando en lenguas para el Señor. Y sin embargo, aunque él no estaba familiarizado con esto en su crecimiento espiritual anterior, inmediatamente, instintivamente supo que era del Señor, que era real, que esto era para él, que esto era lo que él había estado buscando, que por eso era que se había alejado de la iglesia, porque él lo que quería era conocer a Dios en su poder y sentir el Espíritu Santo. Como dice en Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección, que es el Espíritu Santo. Instantáneamente supo que era real y comenzó a hablar en lenguas y a disfrutar esa edificación en el Espíritu que viene por orar en lenguas. La iglesia se llamaba Falling Water Free Pentecost Holiness Church en Arkansas. Se traduciría más o menos como Iglesia Libre Pentecostal
de santidad y su nombre era como cascada de aguas. Y su pastor allí fue el pastor Lester Chisholm. Entonces, todavía el pastor Larry lo recuerda con mucho cariño como uno de los hombres más grandes, más humildes, más ungidos, más sabios que él ha conocido. Y así habla de él. Entonces, estuvo bajo la tutela de este pastor Lester Chisholm. Y él se lo llevaba a todos lugares, el pastor se lo llevaba a todos lugares, a que el muchacho de 23 años lo ayudara con todo. Hacían predicaciones en carpas, y el pastor Larry lo ayudaba a montar la carpa. Cuando estaban predicando, tenían servicios de avivamiento, de evangelismo. El pastor lo llamaba al frente para que diera su testimonio, para que lo ayudara a cantar. Y empezó entonces él a envolverse en parte del ministerio de la predicación de su pastor. Llegó al momento que mucha gente le quería escuchar el testimonio del pastor Larry en ese momento de 20 y pico de años en sus iglesias, y lo empezaron a invitar a otras iglesias a dar su testimonio y a motivar a las personas a conocer al Señor de esa manera. Entonces, después de un tiempo, entonces le preguntaban, qué bueno, tu testimonio es bastante bueno, pero tú predicas. Y él dijo, bueno, si me lo piden, lo haría, por supuesto lo haría. Entonces recibió varias invitaciones, ya era entonces para dar su testimonio o para predicar, a veces 2, 3 veces en semana. Él no sabía que era predicador, solamente le estaba normal testificar que amaba a Jesús, cómo conoció al Señor y por supuesto como parte de su vida espiritual y personal con el Señor. Él leía la escritura, por lo tanto esas escrituras comenzaban a salir de su espíritu, el Espíritu Santo hablando a través de él, inspirándolo en ese momento, trayéndole a memoria la experiencia y las escrituras que él conocía del Señor. Entonces, por supuesto, él creció desde los 9 años en la iglesia, se entregó al Señor desde los 9 años, leyó la Biblia rapidito de principio a fin, estaba lleno del Espíritu Santo, se dio cuenta que podía predicar y pensó que esa era la manera normal de compartir la fe con otras personas. Un poco de Biblia, Espíritu Santo y un testimonio y adelante. Y siguió así, empezó su vida ministerial de ese momento, de esa manera, hasta que fue y se mudó a una propiedad pequeña en el desierto nacional de Ozark. Allí construyó una cabaña pequeña y tenía el plan de hacer muebles y sostenerse con la venta de esos muebles mientras los fines de semana predicaba si se lo pedían, y ese era su plan. Sin embargo, el 2 de septiembre hubo un evento mayor que cambió toda su vida, cambió su vida espiritual, cambió la manera en que él respondía al llamado del Señor. Después de 29 horas de un parto arduo, su primer niño nació muerto. Sin embargo, en su oración desesperada, el Señor derramó su gracia y resucitó a ese niño. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo no me vas a dar los detalles de eso? Pues miren, pueden buscar el mensaje del domingo en lo que el pastor llama Miracle Hour, la hora milagrosa, que es un programa que tiene en inglés los domingos a la 1 de la tarde, hora del Pacífico, y lo hace en vivo. Y él dio todos los detalles de esa parte de su testimonio allí. Le voy a poner en los comentarios dos
a ver una copia de ese enlace para los que quieran ver ese testimonio directo. Lo estoy poniendo en Zoom y lo estoy poniendo también en los comentarios en Facebook. Y entonces, pues pueden ver ahí los detalles de esa parte del testimonio, de lo que hizo el Señor con su vida en ese momento. Pero definitivamente que muera un niño tuyo y el primero para completar y de repente el Señor lo resucite, no es algo que tú vas a quedar igual. Te cambia toda tu vida desde ese momento. Y desde ese momento el pastor Larry tomó su llamado y su vida con el Señor de una manera totalmente distinta. Y él le dijo al Señor, iré a donde quiera que vayas, iré a donde quiera que tú digas, haré lo que quieras que tú quieras que yo haga. Fue una entrega completa y absoluta. No solamente ya le estaba esperando la bendición del Señor, sino que se estaba entregando completamente al reino de Dios, que es una manera distinta de servir al Señor. En ese momento él reconoció que estaba entregando su vida a Dios, que iba a dejar que Dios dirigiera sus pasos, que dirigiera su vida, que tomara las decisiones que Dios quería. Esas eran las decisiones que él iba a tomar. Y cuando haces una promesa así, por supuesto Dios espera que la cumplas, y definitivamente hasta este momento nuestro pastor ha estado cumpliendo esa promesa. A donde tú quieras que yo vaya, yo voy a ir, haré lo que quieras que yo haga. Hasta este momento, 50 años de ministerio, está en eso. Y el Señor lo primero que hizo con él en ese momento, justo después de esa reentrega, reconsagración con el Señor, fue llevarlo a Tulsa, Oklahoma. Y aunque no conocía a nadie en ese lugar, inmediatamente por gracia del Señor conoció a uno de sus mejores amigos en su vida, que fue el reverendo Doyle Tucker. Y si lo buscan por YouTube, se van a dar cuenta que él era un ministro de adoración para ese tiempo, los años 70. Y él era parte del ministerio del doctor Kenneth E. Hagin. Y aunque él no conocía a ninguno de ellos, de manera sobrenatural, el Señor los conectó. El doctor Kenneth Hagin lo contrató y él fue entonces, el pastor Larry fue en ese momento el director de arte a cargo de todas las publicaciones de Kenneth Hagin. Trabajó con Billy Brim, que era la editora en ese momento, ayudó con las redacciones, las pruebas de arte, listo para cámaras, composiciones tipográficas, todo ese tipo de cosas para ayudar a publicar las revistas, los boletines, los anuncios. Y 4 años más tarde ya estaba el pastor Kenneth Hagin llevándose al pastor Larry a predicar juntos, aún en campañas, en reuniones, en servicios, retiros, etcétera. Así, la mentoría del pastor Kenneth Hagin le preparó para el ministerio de una manera muy, muy especial. Y luego de eso continuó predicando. Entonces, ya después que predicaba con el pastor Hagin, ya entonces lo empezaron a buscar para predicar él mismo, y una pequeña iglesia lo llamó para ser su pastor asistente. Era la iglesia International Church of the Foursquare Gospel. Sería una traducción como la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Si saben algo de las iglesias en Estados Unidos, reconocerán el nombre Foursquare.
ese tipo de iglesia. Y él fue pastor asistente por unos años cuando el pastor principal no estaba. Entonces él predicaba o por las noches o durante la semana a las escuelas bíblicas a cualquier nivel, y estuvo trabajando para la señora Hagen en ese momento, Hagen en ese momento. Si no estaba predicando entonces en esta iglesia, estaba predicando o en Oklahoma o en Kansas o en Texas, en cualquiera de esos. Poco luego entonces, junto con el pastor Kenneth Hagin, fue cofundador de Faith Christian Fellowship, que es la misma fundación, la misma organización que me ordena a mí, me licencia a mí como ministro aquí. Una de las primeras organizaciones eclesiales del mundo con el propósito específico de la palabra de fe. En ese momento ya habían iglesias de lo que se llama la doctrina de la palabra de fe, que la palabra se activa con la fe y la fe se pronuncia, se habla y tiene poder creativo como lo es en el Señor, de pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, de declarar las cosas que no son como si fuesen, de tomar autoridad, de que la oración es también una autoridad en contra de las tinieblas y de diferentes maneras, hablando de el poder de la palabra de fe, de la palabra declarada. Muchas iglesias ya pertenecían y seguían esta enseñanza bíblica, pero muchas organizaciones religiosas expulsaron a muchos de esos miembros y muchas de esas iglesias que tenían esta fe en sus corazones y la practicaban. Por lo tanto, Faith Christian Fellowship fue la primera organización donde estas personas se podían reunir, ser ministradas, ser recibidas, bien recibidas, y que tuvieran la libertad de creer la palabra de fe, confesar la palabra de fe, ejercitar la palabra de fe en autoridad sin ninguna persecución. Y así tuvieron a más de 350 iglesias bajo su cobertura espiritual, escuelas bíblicas, licencias que todavía como yo tenemos licencias como ministros a través de Faith Christian Fellowship de Tulsa, Oklahoma, ministros ordenados directamente con ellos. Y luego, poco luego de eso, el Señor llevó a Pastor Larry a conocer al ministro T.L. Osborne. Y T.L. Osborne se convirtió en uno de los mejores amigos y mentores del pastor Larry. Un poco más luego de eso en su vida, también estuvo bajo la mentoría del pastor Oral Roberts y su esposa Evelyn, Dr. Lester Sumrall, Norval Hayes, Kenneth Copeland, este grupo de hermanos en el Señor predicando, orando, leyendo la palabra, motivándose el uno al otro. Pastores como Ed Dufresne, con los cuales predicó muchas veces. A veces se visitaban unos a otros a las iglesias. El profeta Stanley Rankin le dio una palabra profética pública, como el Señor ya desde antes 1979, mucho antes de que el pastor Larry empezara su ministerio como evangelista misionero, ya este profeta reconocido en la iglesia de la nación, Stanley Rankin, le predicó y le profesó que iba a estar saliendo y entrando y saliendo de la nación, predicando el evangelio, entrando y saliendo y teniendo buen reporte del Señor y buenos testimonios del Señor. Y así ha sido el patrón
desde ese momento en adelante de nuestro pastor Larry. Ahora mismo él está en España, en Portugal, pero ha estado constantemente viajando como evangelista misionero durante todo, a través del globo terráqueo. Y no es la primera vez que hay un evangelista misionero. Normalmente misioneros pensamos estos misioneros que van a un lugar, se quedan, se establecen en un lugar como yo estoy a punto de hacer en enero, echan raíces en un país, son residentes de ese país, dedican toda su vida a ese grupo de personas. Y eso está muy bien. Pero en el caso del pastor Larry, él ha sido un evangelista misionero que va a los lugares y regresa, predica y regresa, tanto como lo fue a John Austin Sr. o Phil Osborne, que eran evangelistas misioneros. A ese nivel, como evangelista misionero, el pastor Larry ha estado en 77 diferentes países. Podemos mencionar a India, Reino Unido, Hong Kong, Francia, Inglaterra, Gales, Suecia, Dinamarca, Japón, Nigeria, Canadá, México, Brasil, Bolivia, Argentina, Trinidad, Cuba, Bahamas, Jamaica, China, Toronto, Canadá, Vancouver, en Canadá, Mississauga, en Vancouver, Londres, Inglaterra, Bristol, Inglaterra, Birmingham, Inglaterra, Cardiff, Gales, Bath, Inglaterra, por mencionar a algunos de esos 77 países. Ha fundado 5 escuelas bíblicas, ha fundado más de 12 iglesias, ha visitado cada estado de los Estados Unidos literalmente, llevando el evangelio y la predicación de la Santa Cena. Ha estado en las naciones nativas como los navajos, Ojibwa, Mohawk, Cherokee, Seminoles. Todas las naciones están llamadas al reino, por supuesto. 9 libros ha escrito. Y todo esto, de todos esos años, 34 años, la pastora Loretta Hoggins ha estado hombro a hombro con el pastor Larry. Yo lo conocí cuando me mudé a los Estados Unidos. Desde el 2007 fui parte de una iglesia licenciada y bajo la cobertura de Faith Christian Fellowship en Tulsa, Oklahoma, que así fue que como conocí el ministerio, la organización. Y él era bien activo, el pastor Larry era bien activo en Faith Christian Fellowship, iba y visitaba las iglesias bajo esa cobertura, y nosotros también lo seguíamos porque era evidente el don profético genuino que había en él. Y una de las cosas que particularmente me enamoraron de mi pastor fue lo familiar y lo amigable, lo dulce que él era con las personas constantemente, en todo momento. Y la unción del Señor era evidente y genuina en su vida. Y por supuesto, ahora tengo el gran privilegio de estar bajo su ministerio de manera tiempo completo. Me siento bien afortunada de ser parte del ministerio junto con él y de predicar sus mensajes y ayudar a traducir y a cubrir a través de la unción que viene del Señor a nuestra familia hispana. Don Javier, si usted está escuchando, y por favor no se puede abrir el micrófono, me gustaría que por favor compartiera cómo usted conoció al pastor Larry y su experiencia hasta ahora con él, por favor. Fue una visita que el pastor Larry hizo a Perú. En ese momento yo asistía a una iglesia que se llamaba Iglesia Bíblica de Fe, con el pastor César Campos.
Y César Campos invitó a varios grandes hombres de Dios, y uno de los que invitó fue a Larry, y ahí fue que lo conocí. Tiempo después, mi esposa Ana María, navegando en las redes, ella le gustaba mucho escuchar los mensajes de grandes hombres y mujeres de Dios en las redes. eh, Detectó o encontró a nuestro pastor Larry nuevamente y se enteró de que tenía una iglesia. En ese momento, en la iglesia bíblica de fe, el pastor César Campo había fallecido, y de luego vino el COVID, y nos cayó muy bien de perlas el poder tener una iglesia en línea, y a partir de ese momento hemos estado asistiendo a esa iglesia. Así fue Mm, como conocí a nuestro querido pastor Larry. mm. Eh, También lo han conocido mis hijos, mis dos hijos, lo han visitado, y voy a tener el gusto este mes de octubre de también ir a visitarlo junto con mi esposa en Barcelona. Amén, amén. Bueno, entonces ya vemos que la relación es muy, muy cercana, muy cercana. Amamos mucho a nuestro pastor. Entonces, tú que ves dirás, bueno, ¿qué yo saco de esto entonces? Vamos a tomar no solamente el pastor Larry, sino a toda persona que ha sembrado en tu vida en algún momento la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo tú vas a pagar a esa persona que tal vez te crió en el Evangelio, que te crió llevándote a la iglesia, que trató de compartir contigo el mensaje? Muy probablemente muchos de nosotros no podemos pagar de vuelta el fruto de lo que esa persona, el Señor sembró a través de esa persona en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos toca? Nos toca pagarlo adelante. Lo que el Señor pone en nuestras vidas, nosotros no se lo podemos reciprocar todo lo que Él se merece. Por supuesto que continuaremos adorándole, alabándole, bendiciéndole, agradeciéndole. Pero ¿cómo hacemos mejor a corresponderle al Señor? Pues entonces lo que hacemos es compartirle a otros lo que alguien o el Señor hizo en nuestras vidas a través de una persona. Entonces nosotros lo compartimos y lo pagamos adelante a otras personas. ¿Cómo? Miren, cómo empezó el pastor Larry. Normalmente, unos cuantos escrituras que el Señor ya haya puesto en nuestras vidas, que ya hayamos experimentado, nuestro propio testimonio. Y es más que suficiente para compartir la fe y compartir la salvación con otras personas. Y eso es lo que más le importa al Señor, que todo ser humano venga al conocimiento de Dios. Ese es el deseo del Señor. Entonces, si ahora mismo tú estás escuchando este mensaje y tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si tú ya le sirves al Señor, ya crees en el Señor, pero no has estado viviendo una vida para Él. Has estado viviendo de las bendiciones del Señor, pero tal vez no has estado entregándote en ningún área hasta este momento al reino de Dios. Entonces también te tenemos la oportunidad de unirte a nosotros y predicar el evangelio a través del globo terráqueo, a través de los medios de tecnología y comunicación. Entonces, si tu caso es que nunca le has entregado tu vida al Señor hasta este momento, vamos a pedir eso en oración. Vamos a pedirle al Señor justo después el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder de ser testigos por encima de las circunstancias humanas y del mundo. Ser testigos con el poder del Espíritu Santo para salvar. Y ya entonces, luego de eso, le voy a dar la parte a don Javier para que nos ayude en comunión a sellar con la manifestación que tenemos de la muerte y resurrección de Jesucristo, que es la comunión. Entonces, ora conmigo si deseas, di, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, tal y como estoy,
tal y como estoy, tal y como estoy y donde estoy. tal y como estoy, donde estoy. Señor Jesús, toma mi vida Señor Jesús, toma mi vida y llévame al Padre. y llévame al Padre. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Transfórmame Transfórmame y hazme parte y hazme parte permanente permanente de tu luz de tu luz y de tu amor y de tu amor en la tierra. en la tierra. Sálvame Sálvame y hazme y hazme instrumento de salvación. un instrumento de salvación. Tú eres grande Tú eres grande como para hacer esto como para hacer esto y mucho más. y mucho más. Y me entrego en fe Y me entrego en fe, en el nombre de Jesús. en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, don Javier, ¿nos puede por favor ayudar con comunión? Será un honor. La comunión es una celebración, es recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros. La razón por la cual podemos ser declarados hijos del Dios Altísimo. Poder tener el privilegio de que Dios mismo habite en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y eso lo hizo Jesucristo, eliminando la gran barrera que había entre nosotros y Dios Padre, que es el pecado. El pecado por habernos apartado de Dios y haber querido seguir nuestro camino y no haberle creído. Entonces, Jesucristo nos lavó con su sangre y su sacrificio. Sacrificó su cuerpo, murió por nosotros y nos liberó. La noche que iba a ser entregado, estaba cenando con sus discípulos y tomó el pan, lo partió y lo bendijo y les dijo: tomen y coman de él, este es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Es partido para que nosotros podamos ser restaurados, completos, enteros en todo sentido, en nuestra salud, en nuestra vida emocional, en nuestra vida familiar, social, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en todo, en todo. Y por eso vamos a comer ese pan para recordar que somos hechos enteros en él. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dijo que era la copa del nuevo pacto, el nuevo pacto por el cual, si nosotros le creemos a Jesucristo, que Él ha muerto por nuestros pecados y los ha pagado por nosotros, y que ya no son un obstáculo o una carga o una acusación contra nosotros. Y también le hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, somos salvados, somos hechos hijos de Dios, nuevas criaturas. Gracias por eso. Vamos a recordarlo tomando la copa. Así pues, cada vez que comemos y tomamos de esta manera, declaramos y celebramos la gran victoria que Jesucristo obtuvo para nosotros sobre el pecado y la consecuencia del pecado, la muerte. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ver si en el chat hay alguna petición de oración. No veo. Hermana María, no sé si hay algo en el Messenger. Sí, en el Messenger puse el mensaje de Joel Mendoza. Yo diría Joel, no sé si él lo pronuncia Joel Mendoza. Y él lo que quería era que oráramos por su familia. Joel Mendoza Rodríguez de Huacana.
que por favor oraran por su familia. Ujú. Si Ok. pudiese, por favor. Oh, amado Padre, oramos y ponemos delante de ti a Joel Mendoza Rodríguez y a su amada familia. Tú nos bendices hasta la 5ª generación. Cúbrelos con su sangre preciosa, que no que sean defendidos de todo ataque que pueda dar el enemigo financiero, de salud, de relaciones interpersonales. Y de este modo pueda gozar de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Bueno, hasta ahora esa es la única petición que tenemos hasta este momento. Y por supuesto, en cualquier momento durante la semana nos pueden contactar, ya sea por Messenger, al mío personal o al del ministerio, o a través de correo electrónico alcance@cchurch.life, o donde estés viendo este mensaje, ya sea en vivo o una grabación, puedes en los comentarios poner una petición de oración y la vamos a recibir, orar en ese momento que la recibamos y en el próximo servicio que tengamos, la próxima reunión también. Entonces lo ponemos en oración juntos. Entonces, don Javier nos bendice para entonces continuar la semana. Gracias, hermana María. Oh, amado Padre, nos encomendamos a ti, dirige nuestros pasos, declaramos que tus ángeles acampan alrededor de nosotros y cuidan que nuestro pie no tropiece con piedra. Tu bien y tu misericordia nos va a seguir cazando de continuo. Amén. Nos entregamos a ti en toda confianza, ponemos todas nuestras cargas en ti. Sí, Señor. Inspíranos con tus mensajes, con tu palabra y con la relación que tenemos contigo durante Sí, toda esta semana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. amén. Muchas gracias, don Javier. Pues Dios les bendiga y en fe nos retiramos hasta la próxima semana. Hasta luego.